Ok, bien jóvenes, buenas noches. Lo digo buenas noches porque estoy grabando en este momento el video, ¿verdad? Tutorial para el tema de distribución de frecuencias correspondiente a la materia de probabilidad y estadística, ¿sí? Este video tutorial es con la finalidad, ¿verdad?, de ayudar al estudiante de la carrera de ingeniería industrial, ¿sí?, para entender cómo se elabora en Excel, es decir, en una hoja de cálculo, la distribución de frecuencias. El libro que estoy utilizando es Probabilidad y Estadística para Ingeniería, tercera edición de Haynes y Montgomery. Bien, pues yo ya pasé aquí el ejercicio, ¿verdad? Que estamos analizando, ¿verdad? Ya lo habíamos visto con anterioridad en el video pasado, en el cual nos dice que aquí vamos a leerlo tantito para que tengamos una idea. Considérese los datos de la tabla 1.1. Estos datos son las resistencias en libras por pulgada cuadrada de 100 botellas de vidrio no retornables de 1 litro de refresco, ¿vale? Entonces se hicieron muestras a 100 botellas, ¿sí?, para identificar la resistencia, ¿verdad? La resistencia promedio, o más bien la resistencia al rompimiento, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestra tabla de datos, ¿sí? Eh, Recuerden que yo, para efectos de ejercicio y por cuestiones de tiempo, pues ya prediseñé, ¿verdad?, este ejercicio. Ya pasé aquí la descripción, acá en Excel. Voy a hacer un poquito más amplio para que podamos ver, ¿sí? Ya pasé aquí el ejercicio y ya pasamos aquí los datos, ¿sí? Entonces, ok, entonces recuerden que en la primera explicación calculamos la media, calculamos tres elementos, ¿verdad?, de las medidas de tendencia central. Estos ya no nos van a servir, lo vamos a eliminar. Okay, perdón. Vamos a eliminar esto. Eliminamos porque por hoy no nos va a servir, ¿sí? Bueno, entonces ya una vez que nosotros tenemos aquí nuestros datos, lo primero que nos dice, ¿verdad?, para que podamos empezar a realizar la distribución de frecuencia, es que, primero que nada, ¿verdad?, la distribución de frecuencia se hace con la finalidad de tener datos agrupados, ¿sí? Porque si te pidieran que graficaras en un histograma o un diagrama de dispersión esta cantidad de datos, pues sería complicado, ¿no?, de, de graficarlos y poder dar alguna explicación estadística, ¿sí? Entonces, para ello utilizamos en estadística algo que se denomina distribución de frecuencias. Los datos previos para que empecemos a realizar esta actividad es el tamaño de la muestra, ¿sí? Voy aquí a borrar esta partecita. El tamaño de la muestra, que la denotamos por la letra N. El segundo elemento que nosotros debemos de tener previo a la iniciación de este ejercicio es el valor mínimo, ¿sí?, de todo este conjunto de valores, el valor máximo, el rango, el número de clases y la amplitud de clase, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño de la muestra la vamos a calcular como sigue, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio ya nos dice que tenemos 100 muestras o 100 elementos a analizar, ¿vale? Pero ¿qué sucedería si no nos dieran esa cantidad? Que nos dieran 1351, pero que no nos dieran en específico, o el ejercicio no nos brindara en específico esa cantidad. Entonces lo que tendríamos que hacer es contar uno por uno, ¿verdad?, para ver qué cantidad de datos tenemos. Aquí en Excel existe una función para que le preguntemos o le ordenemos que cuente, ¿verdad?, los datos que tenemos. Entonces le ponemos contar, ¿sí?, y nos dice que ingresemos el valor. Podemos ingresar los valores, es decir, toda una matriz, para que nos cuente la cantidad de datos que nosotros tenemos. Cerramos paréntesis, enter, y nos dice que n es igual a 100 datos, es decir, que tenemos 100 datos aquí en nuestra tablita, ¿sí? Ahora vamos a identificar el valor mínimo. De manera manual, pues nosotros podemos deducir, ¿verdad?, cuál sería el valor mínimo, pero sería tedioso. Entonces,
Para ello, aquí en Excel tenemos una opción que es min, que nos devuelve el dato mínimo de un cierto campo en los que se encuentran los datos que nosotros estamos analizando. Seleccionamos, cerramos paréntesis, damos enter y nos dice que el valor mínimo de toda esta cantidad de datos es 176, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a calcular también el valor máximo. Entonces, como acá en Excel es una herramienta, ¿verdad?, que nos permite ahorrarnos tiempo y sobre todo debemos saber primero interpretar qué es lo que estamos calculando para después entender Excel, ¿sí? Entonces el valor máximo lo vamos a sacar con la función max, ¿sí? Damos doble clic, ¿sí? Y seleccionamos el rango que nosotros queremos que analice, ¿sí? Cerramos el paréntesis y damos enter. Y nos dice que el valor máximo es 346, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular el rango. El rango, jóvenes, recuerden que solamente es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces damos igual a esta celda menos el valor mínimo, ¿sí? Y nos dice que esto es igual a 170. Por ahí nos colocó varios decimales, vamos a quitarlos para que se vea uniforme, ¿sí? Bien. Lo siguiente que nosotros vamos a calcular dice que es el número de clases, es decir, cuántas columnas nosotros vamos a elaborar en los intervalos de clase, ¿sí? Es decir, cuántas filas nosotros vamos a tener que agrupar para que podamos analizar estos datos, ¿vale? Entonces nos dice que esto va a ser igual a 1, vamos a abrir doble paréntesis, ¿sí? 1 más 3.322, esta es una constante, muchachos, multiplicado por el logaritmo, ¿sí?, de n, y n precisamente es 100, ¿verdad? Ok, ahí está. Damos enter. Mira, acá nos dice que nos manda, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula, hemos intentado corregirla, le vamos a dar sí. Y ahí está, ¿de acuerdo? Entonces el valor es 8.64, jóvenes. Ahora, no podemos tener la mitad de una fila, ¿de acuerdo? Entonces, por ende, lo tendremos que redondear a 9, ¿sí? Entonces, vamos a colocar en la siguiente celda el número 9 para que no estemos jalando esta celda que tiene fórmula, ¿de acuerdo? Y no nos vaya a generar algún error. Entonces ponemos aquí el 9 y le vamos a poner un colorcito, ¿sí? Le vamos a poner este colorcito. Ok. Ahora vamos a calcular la amplitud de la clase. Es decir, ya tenemos las 9 clases, ¿sí? Las 9 agrupaciones. Ahora vamos a calcular cuál sería el ancho, ¿sí?, de cada una de las clases que nosotros vamos a agrupar, ¿sí? Y nos dice que eso va a ser igual a el rango dividido entre el número de clases, ¿sí? Y esto nos da un total de 19.66, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera, se recomienda, ¿verdad?, que se redondee. Lo vamos a redondear a 20, ¿sí? Y lo vamos a marcar. Esto con la finalidad, muchachos, de que tengamos números cerrados y no tengamos decimales dentro de la amplitud de la clase, ¿sí? Bueno, ya que nosotros tenemos estos datos previos, vamos a continuar, primero que nada, ya armando nuestra tablita, ¿sí? Ya armando nuestra tablita de los intervalos de clase. Intervalo de clase inferior, intervalo de clase superior. Y dentro de esos intervalos de clase, nosotros vamos a identificar cuántos números de nuestra muestra se encuentran dentro de ese intervalo, para posteriormente ya analizarlos gráficamente, ¿sí?
Bien, entonces nos dice que nuestro número de clase, nuestra cantidad de clases es igual a 9. Vamos a poner 9 celdas acá. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí lo vamos a hacer más pequeña la letra. ¿Sí? Número de clase. Vamos a justificarlo. Ok, ahí está. 1 y nosotros podemos darle control para que nos rellene la cantidad de celdas que le siguen. ¿Sí? Vamos a darle formatito, vamos a centrarlo. Ahora el intervalo de clase inferior y el superior lo vamos a calcular de la siguiente manera. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, muchachos, el intervalo de clase inferior sería 176, ¿sí? Ahora, el 176 es el número mínimo, ¿sí? Entonces, es recomendable, de acuerdo a Montgomery, nos dice que es recomendable que tengamos una holgura por debajo del valor mínimo y una holgura por arriba del valor máximo, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar en 170, ¿les parece? Para que nosotros tengamos esa holgura. La podemos dejar en 175, en 173, pero para que tengamos datos cerrados lo vamos a dejar en 170. ¿Sí? Bueno, que es más o menos similar al rango que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, aquí le vamos a poner 170, ¿sí? Que es el dato inferior, que está por debajo, ¿verdad?, del valor mínimo. Y el superior de la primera clase, ¿cuál va a ser, muchachos? El superior de la primera clase va a ser igual a el valor del dato inferior, ¿sí? Más el número de clase, ¿sí? Recuerden que, la amplitud de la clase. Recuerden que la amplitud de la clase, pues nos va a determinar la cantidad de datos para que nosotros los podamos agrupar, ¿sí? Entonces le vamos a sumar 20, que esa es la amplitud de la clase, ¿sí? Entonces nos daría el valor de 190, ¿sí, muchachos? Entonces ahí tenemos la primera clase. Ya está, si se dan cuenta, ya estamos agrupando, ¿verdad? De todos estos datos que tenemos acá, ya los estamos agrupando en clases. Solamente lo vamos a agrupar en 9 clases, ¿sí? Bien. Ahora el siguiente valor va a ser igual a el dato, al valor del intervalo, perdón, de la clase superior, ¿sí? A ¿sí? Y el que le sigue, ¿sí, muchachos? El intervalo de clase superior va a ser igual al intervalo de clase inferior más la amplitud de clase, que es 20, ¿sí? Ok, ahí está. Ahora bien, esta formulita, jóvenes, no se va a mover porque la celda O14 va a ser fija. Para que nosotros fijemos esa fórmula, le vamos a poner el símbolo de pesos, ¿sí? Entre la letra y el número de celda. Ok, ahí está. Ahora vamos a arrastrar nosotros nuestra fórmula para que ya no lo hagamos de manera manual, ¿sí? Vamos a ver. Hasta el número 9, ¿sí? Y arrastramos este también. Ok, ahí está. Muy bien, pues ya tenemos nuestros intervalos de clase inferior y nuestros intervalos de clase superior, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia. La primera estrategia que vamos a utilizar para calcular la frecuencia, muchachos, va a ser utilizando Excel, ¿vale? Existe otro método que lo voy a describir también, pero ese va a ser de manera manual, ¿vale? Porque Excel, jóvenes, por ahí difiere ligeramente respecto de el libro que estamos utilizando.
Difiere por una sencilla razón, muchachos. En ocasiones, el intervalo inferior, ese lo toma normal, pero el intervalo superior, es decir, si un dato cae exactamente en el 190, ya no lo cuenta aquí, ¿vale? Ya lo cuenta acá en el siguiente número de clase. Por tanto, si nosotros tuviésemos aquí en el primer número de clase un total de frecuencia de 4, ¿sí? De 4 datos que se encuentran dentro del 170 al 190, entonces Excel nos va a decir que solamente tenemos 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el último dato ya lo está contando acá en el intervalo de clase inferior, en el segundo número de clases, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. De hecho, ambos resultados es lo mismo, y les voy a explicar por qué, jóvenes. Una vez que nosotros hayamos calculado las frecuencias, nosotros vamos a tener que sumar la cantidad de frecuencia, ¿sí? Y esa cantidad debe ser igual al tamaño de nuestra muestra, es decir, igual a 100, ¿sí? Bien, entonces empezamos para calcular la frecuencia, ¿sí? Utilizando Excel, ¿sí? Si nosotros quisiéramos contar, ¿verdad?, cuántos datos existen del 170 al 190, pues tendríamos que irnos aquí a nuestra tablita y buscar, a ver, el 170, ¿cuántos hay? Y sí, resulta un poquito tedioso, pero para ello pues vamos a utilizar la función de Excel, ¿sí? Entonces nos vamos a la parte de datos, perdón, fórmulas, ¿sí? Y vamos a buscar fórmulas estadísticas, ¿sí? Clicamos aquí en este botoncito, ¿sí? No sé qué versión de Office tengan, ¿verdad? Pero buscan todos estos botones, fórmulas lógicas de texto, fecha y hora, financieras, usado recientemente, autosuma, y vamos a cliquear acá en este botoncito, ¿sí? Y ahí nos dice que son fórmulas estadísticas, y vamos a buscar la frecuencia, ¿sí? Vamos a ver dónde está frecuencia F. Aquí está, frecuencia. Ok, ahí está. Ahora nos dice que indiquemos la cantidad, o más bien los datos generales que nosotros queremos analizar. Le damos aquí en este botón para cargar los datos, ¿sí? Y le vamos a indicar que nos analice todo este conjunto de datos, muchachos, ¿sí? Cargamos acá en este botoncito, ¿sí? Y ahora vamos a seleccionar los grupos, es decir, las clases que nosotros ya tenemos, pues ya calculados, ¿sí? Nos vamos a las clases, pero para las clases pues vamos a elegir precisamente el dato superior, ¿sí? Para que nos delimite hasta ese cierto número, para que esta función cuente hasta esa cantidad o hasta ese rubro, ¿sí? Entonces le damos cargar, ¿sí? Y le damos aceptar. Ok, ahí está. Se dan cuenta, pues ya nos está calculando, ¿verdad? La frecuencia nos dice que del 170 al 190 tenemos 2 datos, del 190 al 210 tenemos 5 datos. La frecuencia es la cantidad, recuerden que se repiten los números en nuestros intervalos de clase, ¿sí? Y de este modo nosotros ya podemos graficar por medio de un histograma estas frecuencias, ¿sí? No obstante, ¿verdad, jóvenes? Es importante recalcar, ¿sí?, que aún debemos de obtener la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces la frecuencia relativa la vamos a seguir calculando, ¿sí? Vamos a calcularla. Algo que les comentaba hace ratito. Miren, aquí nos está arrojando hasta el número 0, hasta el último dato. Si nosotros lo borramos tendríamos un error. Entonces vamos a dejarle así. Aquí le vamos para comprobar, vamos a realizar la suma total de las frecuencias, y esa suma nos debe de dar 100. Si no nos da 100, quiere decir que el cálculo de la frecuencia sería erróneo. Bueno, seleccionamos,
Seleccionamos hasta el 0, muchachos. Perdón, suma. ¿Sí? Y vamos a sumar esto. Cerramos paréntesis. Y sí, efectivamente, nos da 100. Eso quiere decir que las frecuencias que nosotros calculamos son correctas. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Ahora bien, nos dice que nosotros calculemos la frecuencia relativa también. Entonces vamos a calcular aquí frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Ok. Y la frecuencia relativa, pues no va a ser más que dividir, ¿verdad? El número de veces que se repite un dato en el intervalo de clases, entre la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, pues, le vamos a poner 2, perdón, esto va a ser igual a la frecuencia, ¿sí? Dividido entre 100. 0.02. Okay. Vamos a arrastrar la fórmula. Ok, ahí está. Ahora, la suma total de la frecuencia relativa nos debe dar igual a la unidad, ¿sí? Suma, vamos a ir comprobando todo para que no tengamos ningún detalle. Exactamente, nos da la unidad. Si nosotros no nos diera la unidad, esto indica que en primera, nuestra frecuencia relativa estaría mal calculada. En segunda, pues no estaría representando el 100% del total de los datos, ¿sí? Después de la frecuencia relativa, nosotros podríamos calcular la frecuencia relativa acumulada, que es nada más y nada menos, ¿verdad? Que sumar es la primera frecuencia más la segunda, más la tercera, más la cuarta, más la quinta, de manera acumulativa, ¿sí? Vamos a hacerlo. Vamos a pasarlo. Aquí le vamos a borrar, le vamos a poner frecuencia acumulada, ¿sí? Ok, frecuencia acumulada. Podemos llamar acumulada o acumulativa, le vamos a poner acumulativa, ¿vale? Bien. Ahí está. Ahora nos dice que esto va a ser igual a la primera frecuencia, ¿verdad? Y el segundo va a ser igual a este valor más el acumulado, ¿verdad? Entonces vamos a ir arrastrando nuestra fórmula, ¿sí? Hasta llegar al penúltimo renglón, ¿sí? Ahí está. Esto quiere decir, jóvenes, nos dio la unidad. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la frecuencia acumulativa, pues efectivamente, si nosotros sumamos de manera acumulada esos datos, nos tiene que dar la unidad. Ustedes pueden denotarlo por la unidad o bien lo podemos poner en porcentaje, ¿vale? Podemos ponerle, miren, de esta manera. Lo seleccionamos y le colocamos el porcentaje. Y ya de esta manera podemos ir denotándolo, ¿vale? No hay ningún problema. De hecho, ustedes me lo pueden presentar con la unidad o con el porcentaje, ¿vale? Lo vamos a dejar con el porcentaje. ¿Sí? O cambiamos de opinión, le dejamos en la unidad, ¿vale? Bien, hasta aquí nosotros ya hicimos nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo, jóvenes? De manera prácticamente automatizada, ¿sí? Ahora lo único que nos hace falta es graficar las frecuencias, ¿sí? Mediante un histograma. Vamos a realizarlo, ¿sí? Y posteriormente les voy a mostrar otra técnica para que podamos eh, obtener el histograma de manera más rápida, sin necesidad de estar calculando la frecuencia de manera manual, porque de manera automática ya nos da el histograma en conjunto con la frecuencia, ¿sí? Bueno,
Voy a verificar qué tiempo llevo para no excederme, ¿sí? Bien, llevamos 24. Bueno, hacemos el histograma y cerramos con eso para que no nos excedamos. Vamos a insertar recomendados. Vamos a insertar un histograma. ¿Sí? Aquí vamos a seleccionar. Ok, ahí está. Bueno, ahí ya tenemos nuestro histograma, muchachos. Eh, Ahora sí que lo hicimos a modo prueba y error, ¿sí? Por tanto, si gustan, vamos a empezar a repetir el procedimiento, ¿sí, muchachos? Para que, pues, se visualice, ¿verdad? Cómo es que lo empezamos, ¿vale? Suprimimos. Entonces, lo que vamos a graficar, muchachos, es la frecuencia relativa, ¿sí? Y aquí está, perdón, la frecuencia y el límite o el intervalo de clase superior, ¿sí? Entonces seleccionamos esos dos, ¿sí? Nos vamos a la sección de insertar, buscamos insertar gráfico de estadística, ¿sí? Buscamos más gráficos estadísticos, ¿sí? Y buscamos por aquí el de columnas, ¿vale? Y seleccionamos este que está acá, ¿sí? Título del gráfico. Seleccionamos y le damos aceptar. Aquí se dan cuenta, dice título del gráfico, ¿sí? Le damos en columnas agrupadas, me parece que dice aceptar, y ahí está, nos inserta nuestro histograma, ¿sí? Ok, bien. De este lado recuerden que es la frecuencia, ¿sí? Y de esta en la columna de las X, pues es el rango, o más bien nuestra clase, nuestro intervalo de clase superior, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de este lado están la cantidad de datos que nosotros estuvimos analizando, y de este lado está la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se encuentran nuestros datos dentro de nuestros intervalos de clase, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces, vamos a agregarle un título, ¿sí? Quiero que igual cuando ustedes hagan el ejercicio lo hagan de la misma manera. Le vamos a poner histograma, ¿sí? Vamos a poner histograma de resistencia de botellas. Ok. De este lado, vamos a ponerle que aquí es la frecuencia. Aquí la frecuencia. Que de este lado la frecuencia le damos aquí en estilos, en más elementos de gráfico, y le vamos a poner títulos de eje, ¿sí? Ok. De este lado le vamos a poner que esto es la frecuencia. Frecuencia. Bien. Y de este lado es la resistencia al rompimiento. En
PSI, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de formato para que se vean más altas las columnas, ¿sí? Podemos indicarle que aquí no tenga el 5, lo vamos a poner que sea en 10, ¿verdad? De 10 en 10. Eso es lo que lo podemos hacer. O bien lo podemos dejar así, sin ningún problema, ¿sí? Para que nosotros le indiquemos que sea de 10 en 10, debemos de irnos aquí a estas opciones, ¿sí? Y le vamos a dar que en lugar de 5 sea 10. ¿Sí? Y ahí está. ¿Vale, muchachos? Ok. Bueno, entonces, pues vamos a comparar lo que nosotros tenemos en el libro, ya para cerrar, ¿sí? Ahí está. Yo lo que hago regularmente es copiar la... ¿sí? Copiarla como imagen, ¿verdad? Y pegarla por acá, ¿sí? Para poderla comparar. Quedó muy grandota. Ok. Acá está el histograma, ¿verdad? Que viene en el libro. Si ustedes se dan cuenta, es más o menos pues similar, ¿no? ¿Vale? Este, con la diferencia, jóvenes, de que el dato más alto pasa de los 30, del número 30, y el nuestro, ¿verdad? No llega al 30, ¿verdad? O más bien, creo que sí está en los 30. Vamos a ver aquí en la frecuencia, ¿sí? En la frecuencia, ajá, está en los 30. Eso, jóvenes, debido a que en Excel, como yo les mencioné en un principio, en ocasiones toma algunos datos eh, como parte de la siguiente clase. Por ejemplo, miren, para comprobar solamente. Del 190 al 210 nos dice aquí que tenemos 5 datos. Entonces, pudo haber sido, ¿verdad? Que el número 5, más bien la cantidad 5, ya sea 210, ¿sí? Entonces, probablemente lo tomó en cuenta en la siguiente, ¿sí? En el libro, por eso difiere ligeramente, ¿sí? Pero finalmente, ¿verdad? No tenemos variaciones porque la cantidad de la frecuencia es igual a 100 y la frecuencia relativa pues nos da la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, por el método tradicional, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, sí podemos hacer que salga tal cual el libro, ¿sale? Bien, muchachos, entonces hasta aquí termina nuestro ejercicio. Eh, Nuevamente, para que ustedes puedan entregar un ejercicio, deben de anexar su portada debidamente requisitada. Necesito que esta portada utilicen, ¿sí? No necesito que me suban alguna otra, ¿vale? Esta la van a ocupar, solamente van a cambiar sus datos, ¿sí? Bien. Pues les recuerdo, ¿verdad? Servidor Juan Carlos Aranda Martínez. Este video va para uno de los tutoriales que muy satisfactorio es para mí, ¿verdad? Es subir material didáctico con la finalidad de que podamos